Muy buenas tardes nuevamente a todos. Nuevamente un gusto estar aquí con ustedes. Veíamos la clase pasada cómo es que estamos sujetos en muchas de nuestras conductas a controles sociales, ¿no? Que inclusive nos remontábamos a esta idea de control social hasta la época de Platón, es decir, el año 400, pues por lo menos antes del 450, porque él muere en el 450 antes de Cristo. Y estos controles sociales los seguimos manejando hoy en día y estamos sujetos a ello, y hay diversos controles sociales, un control social económico, un control social religioso, educativo, pero el que nos interesaba es el de derecho, el jurídico, y dentro de una rama del control social jurídico pues está la política criminal, y dentro de la política criminal pues está evidentemente el derecho penal como reacción o como un control social de reacción ante un hecho ya consumado. Y pues el derecho penal objetivo es un conjunto de normas jurídicas que son emitidas por el Estado, porque decíamos que el Estado tiene hoy en día el monopolio del derecho penal. Y cuando el Estado crea estas normas, pues no es contrario a lo que decía en una tesis que veíamos la clase pasada, que decía la Corte que tenía así como un margen muy amplio, no es tal, por el contrario, está sujeto a determinados requisitos, a determinados principios. Inclusive ayer la primera sala emitió algunas tesis en donde se habla precisamente del principio de taxatividad y declaró inconstitucionales algunas leyes basado en principio de última ratio y en principio de taxatividad. De ahí la importancia de estudiar muy bien estos temas. Y no tan solo es para el legislador que tiene que crear la norma, sino también para el aplicador, para el intérprete, para la actividad que ustedes desarrollan ante los tribunales, ante los órganos jurisdiccionales. Y no es tan solo en la creación y aplicación de la ley, porque cuando tenemos la aplicación de la ley podemos encontrarnos muchos problemas, y entre ellos el ámbito de aplicación de la ley penal. ¿En dónde vamos a aplicar la ley penal? ¿Sí? ¿Cuándo vamos a aplicar la ley penal? ¿A quién le vamos a aplicar la ley penal? Y en ocasiones esto nos lleva a que tengamos que interpretar la ley penal, y veíamos también la interpretación. Del ámbito de aplicación solo vimos el relativo al tiempo. Y después podríamos encontrar al momento de interpretar la ley un tema interesante, decíamos que es el de la concurrencia de normas incompatibles entre sí o antinomias en materia penal, ¿sí? Pero en materia penal, de hecho, los autores nunca hablan de antinomias, en realidad lo llaman siempre concurrencia de normas incompatibles entre sí, concurrencia de normas penales incompatibles, etcétera. Le ponen muchos nombres, pero lo normal es que no le llamemos propiamente, la academia no le llama propiamente un tema de antinomias, sino en realidad le llama concurrencia de normas incompatibles entre sí. Bien, y eso decíamos, veíamos una lámina en la clase pasada y veíamos cómo el derecho penal pues tenía a su vez varias ramificaciones, y entre otras pues el derecho procesal penal y el derecho penal sustantivo. Y el derecho penal sustantivo veíamos en esa gráfica que estaba dividido en un primer apartado que era el estudio de la ley penal, que fue lo que abordamos en la anterior charla, y el siguiente punto es la teoría del delito. Y otro tema, el tercer tema, es el estudio de los delitos en particular, sea delitos que se encuentran en el Código Penal o delitos que se encuentran en leyes especiales o leyes específicas. Entonces, el tema de hoy es pues estudiar teoría del delito. Teoría del delito. Es un tema realmente apasionante, es un tema sumamente interesante y es pues, parte esencial de lo que constituye el estudio del derecho penal. Y esto porque siempre se ha hecho la pregunta de ¿qué es un delito? ¿Qué es un delito? Y de esto, pues evidentemente ha habido pues, históricamente pues, muchísimos estudios de lo que es un delito. Desde el punto de vista legislativo, podemos encontrar, dice, delito es el acto o omisión que sanciona las leyes penales, o códigos anteriores como el de 1871, que decía que delito es la infracción a una norma de carácter penal. Sin embargo, ello pues no nos dice mucho o no nos dice casi nada. El decir que delito es el acto o omisión que sanciona las leyes penales, pues es meramente formal, no nos da ninguna luz desde un punto de vista material de qué es de lo que debemos de entender por delito. Y entonces, pues viene un conjunto de pensadores, todos alemanes, que comienzan a hablar sobre cómo podemos nosotros encontrar las características
de un hecho que pudiéramos nosotros llamarlo delito. Y surge así la dogmática penal o la teoría del delito desde un punto de vista de estos pensadores alemanes, que en realidad prácticamente en toda Europa continental, en Latinoamérica, tenemos o estamos trabajando bajo esas ideas alemanas de lo que es la teoría del delito. Pero no quiere decir que en todo el mundo se esté manejando esta teoría del delito. El sistema anglosajón tiene otra concepción, o otra manera, otra metodología de encontrar una razón y un concepto de lo que es delito o de lo que debe de entenderse por delito. En el Oriente también tienen otras situaciones. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que al inicio de la plática decíamos. El derecho es una construcción cultural del ser humano y por tanto es relativa, ¿sí? Recuerden lo que dijo Protágoras. Dice Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, en lo que son de lo que son y en las que no son que no son. Y por eso tenemos entonces toda una gama de interpretaciones, de aplicaciones de lo que podemos decir que es delito. Lo que nos interesa aquí, y es precisamente porque los códigos finalmente lo receptaron, es una teoría del delito basado en estas ideas que surgen en Alemania, en donde le dan una estructura, un modelaje a lo que debemos de entender por delito. Evidentemente que no quiere decir que en 1882, cuando Franz von Liszt inicia con las ideas de lo que es la dogmática moderna de la teoría del delito, no significa que antes de Franz von Liszt no hubiera nada. No, evidentemente hay muchísimos estudios sobre derecho penal y sobre lo que es delito en la propia Alemania. En la propia Alemania, autores muy importantes como Pufendorf, Feuerbach, Binding, etcétera, autores que han emitido ideas y que de hecho, pues cuando Franz von Liszt realiza esta idea de lo que es la dogmática penal para saber qué es delito, en realidad es una recopilación de todo lo que habían dicho también estos autores. No es así que de pronto Franz von Liszt le cayó ahí el 20 y de la nada creó o hizo magia. No, es una evolución de las ideas del derecho penal, ¿no? Del derecho penal. Entonces, ponemos la primera lámina, por favor. Entonces, a través del tiempo y partiendo desde 1882, podemos encontrar nosotros claramente 4 sistemas, todos elaborados por alemanes, sobre lo que debemos de entender por delito. Pasamos a esa página, ¿no? De lo que debemos de entender por delito, y es muy claro. Primero, en 1882, surge el sistema Franz von Liszt y de Ernest Belling. De hecho, por eso se le llama el sistema Liszt-Belling. El sistema causal valorativo o teleológico, que no es Eduardo, es Edmund Mesger o Edmundo Mesger, más o menos de 1919, está mal ahí el nombre. El sistema penal de acción final de Hans Belsen, 1938, y un sistema funcionalista, de hecho empezó como de los 70, pero ya se consolida en 1980, con las ideas de Klaus Roxin y de Gunther Jacobs. Digamos que en términos generales, ese es el recorrido que ha tenido la dogmática penal para explicar una teoría del delito a fin de que nos proporcione una metodología de cómo podemos nosotros decir que un hecho es delito. Y la idea que ellos tienen al formular o al estructurar esta idea de delito, tampoco es que la saquen ellos de la nada o que la saquen de la chistera. La idea que tienen de cómo vamos a estructurar para que un hecho o para decir que un hecho es delictuoso, lo sacan en realidad también de los propios códigos penales. Y entonces tenemos el primer sistema, en el primer sistema que es el sistema causal naturalista. Este sistema surge, como les decía, con Franz von Liszt. Franz von Liszt, bueno, decimos que es alemán, pero en realidad no es alemán, es austriaco, solo que a temprana edad se fue a vivir a Alemania y allá hizo todos sus estudios en materia penal, un gran jurista. Franz von Liszt, de hecho, es
sobrino de aquel gran músico Franz von Liszt, ¿no? Su papá de Franz von Liszt, el jurista, es primo hermano del Franz von Liszt, el músico, ¿no? El gran músico, y son de esas familias que aquí y allá surgen mentes brillantes, ¿no? Y uno de ellos, pues, es Franz von Liszt, nuestro jurista. Franz von Liszt, decía Faustino Balbé, que es un jurista español que vino a radicar a México después de los problemas de los 30 con Franco en España, decía que Franz von Liszt, dice, era muy pequeño de estatura, tenía unas barbas luengas, largas, dice, y con sus ojos chispeantes parecía siempre que estaba viendo a un gnomo. Así lo describía, ¿no? Don Faustino a Franz von Liszt, ¿no? Y entonces, en 1882, Franz von Liszt escribe su tratado de Derecho Penal. Lo tenemos, de hecho, aquí en castellano, son 3 tomos. Son 3 tomos que en realidad lo deben de hecho en 2 tomos, la letra es muy grande y cosas así, pero el punto es que nos remontamos a 1882. Y en 1882 estaba en auge la teoría del conocimiento científico. La teoría del conocimiento científico o del positivismo científico en esa época lo que prescribía era: solo es verdad aquello que se puede demostrar mediante el procedimiento científico. Si no se pasa por un conducto del procedimiento científico, pues eso no podríamos decir que entonces que es verdad. Y evidentemente, pues todas las ciencias exactas pues cabían en esa afirmación, pero el derecho pues no cabe en esa afirmación. Franz von Liszt lo que trata es de adecuarse a ese positivismo científico y tratar de demostrar que podemos construir un concepto de delito basado en el procedimiento científico. Parte importante del conocimiento científico es que siempre trabajan con selecciones, ¿no? Por ejemplo, la botánica siempre trabaja con clasificaciones, la ingeniería trabaja con clasificaciones. Y entonces, Franz von Liszt lo que dice: si yo echo un vistazo al Código Penal, yo puedo advertir que el delito está estructurado clasificatoriamente en 2 elementos: un elemento objetivo y un elemento subjetivo. Y esos 2 elementos los puedo yo explicar bajo el procedimiento científico. Y por ello puedo yo afirmar que si se dan esos requisitos, entonces hay delito demostrado desde un punto de vista científico. Una gran relevancia de Franz von Liszt era tratar de demostrar que lo que él estaba diciendo se adecuaba al sistema de verdad científica. Y entonces, por eso él habla de 2 elementos, un elemento objetivo y un elemento subjetivo. Pero vean ustedes, dice, debemos de partir de una conducta, porque los códigos penales sancionan conductas. Y toda conducta implica un cambio en la naturaleza. Tenía que decir Franz von Liszt necesariamente ese concepto de conducta, de otra manera se salía del molde del conocimiento científico. Una conducta que produce un cambio en la naturaleza. Y si produce un cambio en la naturaleza, ello debe de demostrarse a través de una relación causal. Y por eso era importante la teoría de la equivalencia de las condiciones, ¿sí? En donde cualquier condición previo a esa conducta era también partícipe del resultado que se produjera. Ya desde aquí podemos ver algunas resoluciones que hoy en día todavía se manejan, la teoría de la equivalencia de las condiciones, pues estamos hablando de 1882, ¿no? Que es un tanto cuanto absurdo. Pero vean ustedes, dice Franz von Liszt, a ver, como yo voy a hacer o voy a clasificar los elementos, tenemos un elemento objetivo. Ese elemento objetivo lo divido en 2, y aquí entra el primer elemento, que es tipicidad, que es en donde se introduce toda la teoría de la tipicidad de su compañero de viaje en esto del derecho penal, Ernesto Belling.
Ernesto Belin escribió esencialmente sobre la tipicidad. Y la tipicidad solo va a comprender las características externas de la acción. ¿Sí? Es decir, no se hablaba ni de elementos normativos. ¿Por qué? Porque no podíamos nosotros introducir valor. Si introducíamos valor, estábamos fuera del campo del conocimiento científico. Solo podíamos hablar de elementos descriptivos de la acción. Y el otro elemento objetivo es la antijuridicidad. Tengo una conducta y la voy a contraponer con el sistema jurídico para ver si no hay alguna causa de licitud, las de siempre. Y después dice, y falta un elemento ahora, dentro de esta clasificación que hace de las cosas Franz von Liszt, dice un elemento psicológico, que es la culpabilidad. Para que haya un delito, no tan solo se requiere una conducta con las circunstancias descriptivas que el tipo penal exige. Se requiere que actúe con intención o con culpa. La intención la identifica con el dolo y podemos hablar de un dolo natural y de un dolo malo. Y aquí, para efecto del estudio, sobre todo de los errores, es importantísimo que desde este momento comprendamos lo que es el dolo natural y comprendamos lo que es el dolo malo. El dolo natural consiste en que la persona debe de conocer esas circunstancias o características externas de la acción. Es decir, que conozca los elementos objetivo-descriptivos, la tipicidad. ¿Sí? Pero no tan solo que conozca eso, sino también que conozca que su conducta es antijurídica. Es decir, el dolo malo implica que conozca la otra parte de los elementos objetivos, que es la antijuridicidad. Vean ustedes cómo es. Ya me quitaron ¿no tienen el proyector de rayo? Ahí está. Entonces, vean ustedes cómo es que el dolo natural va a comprender el conocimiento de la tipicidad y el dolo malo va a comprender el conocimiento de la antijuridicidad. ¿Sí? Nada más. Entonces, si la persona no actúa intencionalmente, puede actuar imprudencialmente. Entonces, es una estructura sumamente sencilla. Una tipicidad con una conducta que está descrita sin elementos valorativos, una antijuridicidad para determinar si no hay alguna causa de licitud, una culpabilidad con una intencionalidad, con un dolo natural que conozco la tipicidad, un dolo malo que conozco que es antijurídico, otra parte, y puede ser que haya actuado con imprudencia. Si no actuó con imprudencia, hay un caso fortuito. El punto es que si hay un error sobre el conocimiento de las características externas de la acción, esto da lugar a un error de hecho. En ese tiempo se llamaba error de hecho. Si hay un error sobre el conocimiento de la antijuridicidad, hay un error de derecho. Si actúo culposamente con imprudencia, habrá un caso fortuito. Es una estructura muy simple del delito y si así lo hubiéramos seguido, sacaríamos los asuntos muy rápido, ¿no? Y, por ejemplo, fíjense, si yo les digo, voy por el periférico a velocidad permitida y justo cuando paso un sujeto se suicida y se aventó del puente peatonal y pues lo matamos con el vehículo. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la teoría de Franz von Liszt, decimos, hay caso fortuito. ¿Sí? Pero como lo vamos a ver a continuación, si lo vemos desde el punto de vista del finalismo, diríamos que hay atipicidad. Atipicidad dentro del tipo subjetivo. Y si lo vemos dentro del funcionalismo, diremos hay atipicidad dentro del campo del tipo objetivo. Es decir, un solo caso lo podemos manejar en diferentes situaciones dependiendo de cuál es el sistema que estemos realizando.
Aquí lo que importa es que a nivel de conducta se produce un cambio en la naturaleza y debe de haber una relación causal. ¿Sí? Que inclusive Franz von Liszt llegó al grado de decir, ¿y qué pasa en el delito de injurias? Dice Franz von Liszt, es muy sencillo. Cuando yo le digo una injuria a otra persona, de mis cuerdas bucales salen vibraciones que se introducen en el tímpano de la otra persona, se mueve y eso produce un cambio en la naturaleza. Es decir, le encontraron una explicación a todo. Para todo debería de haber un cambio en el mundo exterior. De otra manera, ¿por qué forzaban esa situación? Porque tenían que estar acorde a la metodología científica, al positivismo científico. De otra manera, esto no funcionaba o no era verdad. En el elemento subjetivo de la culpabilidad psicológica, lo que importaba es que este dolo era yo conozco, y si conozco la tipicidad y conozco la antijuridicidad, debo de querer o aceptar. Es decir, hay una relación psicológica. Acá arriba, en el elemento objetivo, hay una relación, ¿sí? una relación causal. Acá debe de haber una relación psicológica. Todo es relación, todo produce un cambio, todo tiene que estar relacionado. ¿Por qué? Porque solo de esa manera podemos construir un concepto de delito que esté, digamos que ligado a la verdad. ¿Sí? Estamos hablando de 1882, ¿eh? Así que tranquilos, si esto no les convence, no quiero decir que esto lo tengan que aplicar hoy en día, simplemente es de dónde surge lo que vamos a tener hoy en día en nuestro Código Penal. ¿Sí? Pasamos a la siguiente lámina. Ahora, ¿este sistema causal puro tuvo vigencia en nuestro país? La respuesta es definitivamente no. No tuvo vigencia. El primer código que tuvimos, que fue el Código de 1871, eso lo recordarán perfectamente, estaba basado en esta escuela clásica que crea Beccaria y crea Carrara, en donde el delito es una violación a una ley penal y los fines absolutos de la pena. No mencionó, evidentemente no podría por qué mencionar la dogmática penal. El código es de 1871 y Franz von Liszt hace su tratado en 1882. Inclusive, solo por cuestión de tiempo, no podríamos decir que pudo haber tenido influencia, eso es claro. En 1929 se emite un nuevo código aquí en México, que es un código que estuvo encargado de su redacción Almaraz y estaba basado en la escuela positiva italiana, también la de arriba también es una escuela clásica italiana, de Lombroso, Garofalo y Ferri, en donde dicen el delito no es la violación a una ley penal. El delito es un fenómeno social. El delito es un fenómeno antropológico. ¿Sí? Y entonces, los fines de la pena es una prevención especial y decía el Código Penal de 1929, la pena tiene como fin reutilizar al delincuente o inclusive eliminarlo. ¿Por qué? Pues porque había delincuentes que desde un punto de vista antropológico no podían reinsertarse socialmente. Y entonces había que eliminarlos. Esto realmente causó una gran conmoción y había unos obstáculos constitucionales muy fuertes para sostener este código. De manera que solo duró 1 año y medio. Y en 1931 se expide el código que actualmente tenemos. No obstante que estamos hablando de 1931 y que Franz von Liszt había escrito sus obras desde 1882, tampoco tuvo ninguna influencia en este código. Sí. Este código siguió marcado por una lucha de escuelas entre la escuela clásica y la escuela positiva. Si ustedes le echan una leída al Código Penal de 1931, van a encontrar muchas cosas, por ejemplo, en individualización de sanciones, sobre cómo vamos a individualizar una sanción, tomando en cuenta la gravedad del hecho y las circunstancias peculiares del sujeto. Pero eran circunstancias muy de derecho penal de autor. No sé si les haya tocado a algunos de ustedes, tal vez sí, pero hasta hace unos pocos años, en las declaraciones preparatorias se le preguntaba al sujeto, ¿tienes tatuajes? ¿Has sufrido alguna enfermedad venérea? Pues, ¿qué le importaba al juez, no? Eso no. ¿Fumas tabaco común?
O sea, cosas de ese tipo que evidentemente vienen desde la escuela positiva del Código Penal de 1929. Entonces, estos tres códigos, por lo menos el del 31 en toda esta época, no estuvo impregnado absolutamente nada del sistema causalista puro, el causalismo naturalista de Franz von Liszt y de Ernesto Belli. Nada. Pero ¿qué pasó en la academia? En la academia tenemos tres autores, principalmente el primero, Raúl Carrancay Trujillo, que en realidad desde 1938 comenzó a hablar sobre dogmática penal. Y eso le tenemos que dar un gran mérito al maestro, junto con Ángel Ceniceros y Luis Garrido. Esos dos fueron los autores prácticamente del Código Penal de 1931 y ya hablaban de dogmática penal. Y creo que tienen un gran mérito. Pero vean ustedes, ¿qué pasó con la Suprema Corte de Justicia de la Nación? El primer Código Procesal Penal Federal, porque había uno ya desde el 1882 para el Distrito Federal, para la Ciudad de México, pero el primer Código Federal es de 1908. Y esto trayendo una figura que viene inclusive desde las leyes españolas, que es cuerpo del delito. Y la Corte comenzó a emitir una jurisprudencia sobre qué debemos de entender por cuerpo del delito. Entonces, en 1929, pasamos esta lámina, emite esta tesis de cuerpo del delito. Es una tesis interesantísima, aunque no nos dice el Semanario Judicial de la Federación quién es el ministro o redactor, pero nos dice, por cuerpo del delito no debe entenderse el delito mismo, pues esta confusión sería antijurídica, ya que delito es la infracción voluntaria de una ley penal, es decir, retoma el concepto de delito de la escuela clásica que estaba en el Código de 1871, requiriéndose, por tanto, para que exista un elemento psicológico o subjetivo. El cuerpo del delito debe entenderse que es el conjunto de elementos objetivos, físicos o externos. Volvemos otra vez al sistema de Franz von Liszt de que el primer elemento solo son los elementos externos. Dice, con tal abstracción de la voluntad o dolo que se refieren a la culpabilidad. Vean ustedes, en esta tesis de la Corte de la primera sala, se establece ya una terminología propia de la dogmática penal. Ya se habla de dolo, ya se habla de culpabilidad, ya se habla arriba de elementos descriptivos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si bien el Código Penal no había receptado la dogmática penal, la Corte sí lo hizo. Y por eso es que desde 1930 ha habido muchos criterios de la Suprema Corte en las academias, con las obras de los autores que ya vimos, se comenzó a hablar de dogmática penal. No quiere decir que pasó desapercibido la dogmática penal de Franz von Liszt y de Belli, ¿sí? Pero bueno, en Alemania evidentemente que no se quedaron con las manos cruzadas en el avance de la dogmática penal. Pasamos a la siguiente. Y se crea un sistema normativo. A ver, esto se produce en 1919, más o menos. Franz von Liszt había dicho que delito, pues, era una conducta objetiva, una antijuridicidad objetiva y una relación psicológica en la culpabilidad. ¿Ok? Digamos que esa era la estructura, el edificio de la teoría del delito. Pero viene una corriente que se llama neokantiana, ¿sí? Y la escuela neokantiana dice, ¿por qué carajos debemos los que estudiamos ciencias sociales y entre ellas el derecho, por qué tenemos que ajustar nuestras conclusiones, nuestros estudios al método científico de las ciencias exactas? ¿Por qué? O sea, ¿quién dice que si yo no hago eso, lo que yo estoy diciendo no es verdad? Las ciencias se dividen en dos: ciencias exactas y que les apliquen allá el método que ellos quieran, y las ciencias sociales. Y para que yo establezca preceptos o conclusiones de verdad y de racionalidad, yo lo único que tengo que hacer es valorar. Cuando yo valoro, eso me va a permitir a mí a llegar a conclusiones verdaderas. Yo no tengo que estarme preocupando que si
el método científico, que si tiene que haber relación de causalidad, que si tiene que haber relación psicológica, no me importa. Entonces yo voy a reestructurar esas ideas que había tenido Franz von Liszt y Ernesto Belin y voy a darle una nueva fisonomía. Y aquí empieza realmente lo interesante y que si comprendemos el contenido del sistema causal normativo y el finalismo, prácticamente estamos del otro lado para la comprensión del sistema penal mexicano. Entonces, es importantísimo aquí tomar en cuenta esto. Franz von Liszt había dicho, todo debe de empezar con una conducta. Y la primera pregunta es, ¿y las omisiones? No, pues es que por conducta de acción debemos de entender lo que no se hace tan bien. Pero eso también es una acción, decía Franz von Liszt. Pues no, o sea, ¿cuál es el problema de que hablemos de conducta también omisiva? Y para que yo pueda atribuirle a una omisión un resultado, no me sirve la causalidad, porque de la nada, nada surge. Entonces, ¿qué necesito en la omisión? Una valoración. Lo que necesito es decir, desde un punto de vista valorativo, es lo mismo que alguien le dé un balazo a una persona, a que alguien que tenga su cuidado a un niño no le dé de comer y se muera. Es exactamente lo mismo. Es lo mismo que alguien agarre y le sumerja la cabeza a alguien en una alberca, a que alguien que tenga bajo el cuidado de los niños en una alberca y que no lo socorra cuando el niño se está ahogando. Vean ustedes cómo desde la propia conducta comenzamos con una valoración. Lo que va a hacer el sistema causal normativo es comenzar a introducir en todos los elementos del delito cuestiones de valor. Y empezamos por la conducta. La conducta puede ser de acción u omisión y valorativamente es lo mismo, porque le podemos hacer esa atribución a las omisiones. Entonces, tenemos una acción voluntaria o una omisión voluntaria y un resultado material, que es de las cosas que se le critican, con un nexo causal. O sea, seguían hablando del nexo causal. Y aquí dicen, bueno, a ver, no un nexo causal en la equivalencia de las condiciones, porque entonces nos regresamos hasta el infinito, ¿no? Tenemos que hablar de un resultado material con un nexo causal y comenzaron a surgir teorías de la relación causal, las llamadas teorías individualizadoras de la relación causal. Decían, bueno, la equivalencia de las condiciones no, porque entonces como decía Belin, ¿no? Es un ejemplo que siempre pone Belin de que los adúlteros es culpable el carpintero que hizo la cama, porque nos vamos hacia atrás, ¿no? Decía Belin, ¿no? Eso es absurdo. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? No, tenemos que buscar una causa que nos diga que hay relación entre esa acción o esa omisión con el resultado. Y entonces comenzaron aquí a divagar y hicieron muchas teorías. Una se llama teoría de la última condición, teoría de la condición relevante, teoría de la condición preponderante. Se hicieron muchas teorías tratando de encontrar cómo vamos a hacer este resultado material con una acción voluntaria o con una omisión voluntaria. La acción se limitaba a una voluntariedad en el ejercicio de muscularmente mover el cuerpo o en la voluntariedad de no mover el cuerpo en los delitos de omisión. Hasta ahí se quedaba, ¿sí? Pero lo importante es el valor que se le da a la omisión. Es el equivalente a una acción en determinadas circunstancias, ¿ok? Pero después decían, ok, Franz von Liszt tiene razón, la tipicidad tiene elementos descriptivos, eso no hay ninguna duda. Dice, pero ¿qué acaso en los tipos penales no tenemos elementos normativos, elementos de valor? Cuando ustedes van caminando por la calle y si le preguntaran a cualquier extraño, les dirían ustedes, ¿quién soy yo? Ese alguien extraño les podría decir, tú eres un servidor público. Pues no,
¿Por qué? Porque no traemos algo que nos identifique como servidor público. Servidor público es una situación, una relación laboral entre ustedes y el Estado que es una cuestión de carácter valorativo. ¿Sí? Entonces decían, es que en los tipos penales también tenemos elementos, además de los descriptivos, también tenemos elementos normativos. Y entonces ya no es como decía Franz von Liszt, que solo eran elementos descriptivos, sino también elementos normativos. Y dijeron también, ¿y acaso no tenemos muchos tipos penales en donde se requieren elementos subjetivos del injusto? Al que con el propósito de esto haga lo otro, ¿no? Al que con la intención de... Esos son elementos subjetivos del injusto, es decir, de la propia tipicidad. Esos deben de estar ahí y no deberían de estar en la culpabilidad como lo hace Franz von Liszt. Entonces vean ustedes cómo la tipicidad comienza a mostrarse totalmente valorada. Y después, la antijuridicidad, que en el sistema de Franz von Liszt solo es ver si hay legítima defensa, si hay estado de necesidad, se comienza a hablar de causas de licitud valoradas. Por ejemplo, cuando tenemos un estado de necesidad justificante, es decir, que salvamos un bien jurídico de mayor valor que el que violamos, ¿no acaso eso constituye una valoración? Necesariamente. Cuando una persona se defiende de la agresión de otra, ¿acaso no hacemos una valoración de las circunstancias? La legítima defensa no es, la antijuridicidad no tan solo es anteponer una conducta, como decía Franz von Liszt, con el derecho. Sí, no, la antijuridicidad también está llena de cuestiones de valor. Pero un cambio también significativo es en relación con la culpabilidad. La culpabilidad de pronto se vuelve en reprochabilidad. Digamos que esto es un cambio de lo más importante en los sistemas. Mientras que en el sistema de Franz von Liszt se decía, yo te voy a reprochar porque cometiste una conducta conociendo los elementos de la tipicidad y conociendo que es delito, por eso te castigo, acá es, no, yo te voy a reprochar y te voy a imponer una pena por varias circunstancias, no tan solo por eso. La primera circunstancia es la imputabilidad. Sí. La imputabilidad implica que una persona pueda comprender el carácter ilícito de lo que está haciendo y de conducirse de acuerdo con esa comprensión. Solo a las personas que tienen estos dos elementos se les puede reprochar después desde un punto de vista penal. Vean ustedes que la imputabilidad como elemento de reproche es que el sujeto tenga un trastorno, pero este trastorno no es insuficiente para tener la imputabilidad como era antes en el anterior sistema, en el de Franz von Liszt. Ahora se requiere también que se deba o se pueda conducir de acuerdo con esa comprensión. Un ejemplo, hay personas que por alguna situación mental y biológica tienden a robar y no pueden evitarlo. ¿Sí? Bueno, el hecho de que por su situación que tengan no pueden evitar en ocasiones un robo, eso no significa que puedan matar. ¿Sí me explico? O que puedan abusar sexualmente. Entonces, el trastorno es insuficiente. De lo que se trata es que tengan un trastorno y que además, en razón de ese trastorno, no puedan conducirse de acuerdo con la comprensión que tienen. Son los dos elementos grandes de la imputabilidad y que se dieron precisamente con el sistema causal normativo. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista valorativo, no tan solo voy a ver la cuestión biológica de la persona, la cuestión psíquica de la persona, sino también me interesa que en razón de esa situación pueda o no pueda conducirse de acuerdo con esa comprensión. Dos elementos de la imputabilidad. Después, el dolo. El dolo
pues comprendía el dolo natural, comprende el conocimiento de los elementos objetivos, descriptivos y normativos, es decir, ya no tan solo el conocimiento de los elementos descriptivos del sistema de Franz von Liszt. Ahora tiene que conocer todo eso que comprende la tipicidad, lo tiene que conocer el sujeto con el llamado dolo natural. Y si eso no lo conoce por un error, se da lugar a un error de tipo, ¿sí? Ya no es un error de hecho, un error de tipo. Y tenemos todavía el dolo malo, que significa que lo que está haciendo, él debe de conocer que es delito. Y conocer que es delito, si se da el desconocimiento de la ley, ello dará lugar a un error de prohibición directo. ¿Sí? Aquí es importante que vean ustedes cómo es que el desconocimiento de la ley aparece en este sistema ya como una causa de inculpabilidad. Anterior a este sistema, ¿qué se decía del desconocimiento de la ley? El desconocimiento de la ley a nadie beneficia. ¿Cómo voy a decir yo que, pues es que yo no sabía que matar era delito? ¿Cómo voy a decir que no sabía que robar era delito? Entonces, por eso, con esos ejemplos, se decía que el desconocimiento de la ley a nadie beneficiaba. Ah, bueno, hay casos como esos emblemáticos en que efectivamente ninguna persona va a decir que no sabía que matar era delito. Pero hay otros casos en que el desconocimiento de la ley sí es algo importante. Personas que viven en una comunidad aislada, personas que nunca han venido a la ciudad, personas que tienen cuestiones culturales muy diferentes a las que podríamos tener también en otro punto social. Y eso hace que en ocasiones tipos penales puedan ser desconocidos por la ley por algunas personas. Y surge entonces el error de prohibición directo como parte del dolo malo. Y la culpa se estructura de una manera en que la culpa implica incumplir un deber de cuidado, ¿sí? Un deber de cuidado personal. El incumplir un deber de cuidado implica una acción valorativa, porque vamos a decir, a ver, ¿cuál era el deber que debiste de haber observado cuando estabas haciendo esa acción? ¿Qué debiste de haber hecho? Cuando ustedes analizan y dicen, ¿qué debió de haber hecho e hizo otra cosa? Eso es un sistema de valoración. Y por eso es que la culpa a partir de este momento implica incumplir un deber de cuidado. Y claro, se sigue manteniendo el caso fortuito como aspecto negativo de la culpabilidad cuando no hay culpa. Pero aparece por primera vez también una figura importantísima, la exigibilidad de conducta. Yo solo le puedo reprochar penalmente a alguien que haya cometido una conducta típica y antijurídica, inclusive con dolo, si no estaba en posibilidad de actuar conforme a la ley. Esto surge de un caso en Alemania en donde un sirviente le dice a su amo, no podemos usar el carruaje porque la llanta no sirve y si agarramos cualquier velocidad, pues va a tronar. Y el otro le dice, si no vamos en el carruaje, te corro en este momento o te mato. No recuerdo cuál eran las dos hipótesis que le ponía el amo, ¿no? Se fueron, se descarriló y se mató el amo, procesaron al sirviente y surge por primera vez la exigibilidad de conducta. No podíamos reprocharle a él otra situación más que obedecer lo que le estaba ordenando, en este caso, su amo. Y utilizo estas palabras de amo y porque así fue el lenguaje de ese momento. Y surge, dice, no podemos reprocharle. La reprochabilidad como parte de la culpabilidad, entonces es importantísimo. Solo le puedo reprochar a alguien que haya cometido una conducta típica y jurídica si actuó con dolo. ¿Sí? Si actuó con dolo porque conocía los elementos de la tipicidad,
porque actuó con dolo, porque sabía que lo que estaba haciendo era delito, actuó además porque es imputable y además porque le era posible adecuar su conducta a la ley. Vean ustedes que este sistema ya está mucho más cercano a lo que tenemos hoy en día. Ya el lenguaje, ya las palabras, ya las hipótesis, ya el contenido es muy parecido a lo que vamos teniendo en nuestra legislación, ¿sí? Ahora, decíamos que el sistema de Franz von Liszt, espero que no me haga bolas porque es a veces complicado así comprender todo de un solo golpe, ¿no? Decíamos que el sistema de Franz von Liszt no tuvo vigencia ni tuvo impacto en la legislación mexicana, ¿sí? En ninguno de los 3 códigos que tuvimos. Estoy hablando en materia federal, ¿no? No tuvo ningún impacto. Pero ¿qué pasa con el sistema causal normativo? ¿Sí? El sistema causal normativo lo acogió el legislador mexicano en la reforma al Código Penal Federal de 1983 con vigencia a 1984. Esa reforma del Código Penal Federal de 1983 con vigencia a enero de 1984 es la primera vez que un Código Penal mexicano adopta la dogmática jurídico-penal alemana. ¿Sí? Es importantísima esa reforma por esa situación, porque se va a ajustar a determinados lineamientos de este cuadro en el Código Penal. Mucho tuvo que ver, indudablemente, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que en ese momento había creado, en 1982-83, creó un Código Penal modelo, y de ahí tomaron muchísimas cosas para reformar el Código Penal Federal en 1983-1984. Entonces, ¿por qué es importante la reforma del 83? Sin lugar a dudas, porque es por primera vez cuando la legislación penal federal adopta la dogmática jurídico-penal alemana. A ver, vamos a ver. En la academia, indudablemente, tenemos a autores como don Mariano Jiménez Huerta, español. Recuerden que él vino acá a México, tiene sus libros de Derecho Penal Mexicano en 5 tomos, ahora Porrúa los redujo a 2. Faustino Balbé, que es también, igualmente, es un autor español, pero escribió mucho sobre tipicidad aquí en México en la época de los 50. Celestino Porte Petit, hay un librito que se llama La importancia de la dogmática jurídico-penal del maestro Porte, en donde pues se avienta todos los elementos, los 7 elementos de la teoría del delito, y es muy bonito porque son 25 páginas, ¿no? De hecho, es una conferencia que dio el maestro Porte en 1951, ya después siguió escribiendo, tiene muchas otras obras. Los ministros Francisco Pavón Vasconcelos, Fernando Castellanos Tena, que escribieron sobre este sistema. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el sistema causal valorativo? Vean ustedes esta tesis, ¿la ponemos? No, en una tesis. ¿No está? Bueno, esta tesis que está aquí, la 80-12-41, y la checan, es de me parece que 1963. En esa tesis, sí, el ministro González Bustamante dijo: por cuerpo del delito debe entenderse, y se avienta un rollo, y la importancia de esa tesis es que, entre paréntesis, le pone Edmundo Mesger, tomo 2, página 55, que es algo que casi no vemos en las tesis, que se diga la fuente académica. ¿Qué significa? Que ese concepto de cuerpo del delito que dio la Corte en ese año ya estaba impregnado del sistema causal valorativo, ¿sí? Esa tesis de la 80-12-41. Entonces, la Corte siguió trabajando, habíamos dicho que en 1929 había adoptado un lenguaje de Franz von Liszt y su teoría causal naturalístico. En este caso, pues ya ¿de qué año es? ¿No lo tienes? Sí, es de 1961.
1961. 1961, ¿la tienes? Dice, y nuevamente habla de cuerpo del delito, del concepto de cuerpo del delito, ¿no? Dice, es bien sabido, seguramente era muy sabido porque la Corte tenía muchas tesis sobre cuerpo del delito, que la comprobación del cuerpo del delito es la base del procedimiento penal. Y al respecto, la primera sala de la Suprema Corte sustenta el criterio de que, por cuerpo del delito, debe entenderse el conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen un delito con total abstracción de la voluntad o del dolo, que se refiere a la culpabilidad, salvo los casos de dolo específico en los cuales éste constituye un elemento importante de carácter moral que requiere comprobación. Este criterio, es decir, los elementos objetivos ya estaban dentro de la tipicidad, ¿no? Conforme a este nuevo concepto de cuerpo del delito. Este criterio encuentra apoyo en la doctrina penal, toda vez que el tipo aparece como el conjunto de todos los presupuestos a cuya existencia se liga una consecuencia jurídica, o en otros términos, significa, más bien, como el injusto descrito concretamente por la ley en sus diversos artículos y a cuya realización va ligada la sanción penal. Entre paréntesis, Mesger, Tratado de Derecho Penal, primer tomo, páginas 351 y 352. Es decir, se basa una tesis en el mejor de los representantes del sistema valorativo. Entonces, la Corte siguió trabajando, pese a que el Código no tenía todavía en ese momento, en 1961, la reforma. La Corte siguió trabajando y de verdad que le debemos de dar un gran mérito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que deberíamos siempre hablamos de los autores y nunca hablamos acerca de los ministros, pero es muy meritorio esto. Pero a ver, a nivel legal les decía la importancia que el código de la reforma que tuvo el Código Penal de 1931 en 1983 y 84, porque adopta el sistema causal valorativo. A ver, antes a esta reforma, el artículo 9 decía, la intencionalidad se presume salvo prueba en contrario. Es lo que decía del dolo. O sea, inclusive con un concepto medieval, ¿sí? Con un concepto medieval de que la intencionalidad se presume salvo prueba en contrario. Le pasamos. Y ahora, ¿qué nos dice a partir de 1984? Obra intencionalmente el que, conociendo las circunstancias del hecho típico, quiere o acepte el resultado prohibido por la ley. Un concepto muy corto, pero totalmente de corte de causalismo valorativo. ¿Y por qué es de causalismo valorativo? Uno, porque debe de tener el conocimiento o el dolo natural de conocer las circunstancias del hecho típico, que era lo que habíamos dicho, que era el dolo natural. Pero no tan solo eso, sino que quiere o acepte el resultado prohibido. Cuando el Código habla de resultado prohibido, habla del dolo malo. O sea, significa que debe de también saber que su hecho es antijurídico. Entonces, vean ustedes cómo a través del concepto de dolo se recepta el sistema causal valorativo, que era el dolo malo, el dolo bueno, con los elementos que vimos en la parte anterior. Obra imprudencialmente el que realiza un hecho típico incumpliendo un deber de cuidado en forma personal, por las circunstancias y condiciones que las circunstancias y condiciones personales le imponen, ¿sí? Y en ocasiones hubo juicios en donde ante el descuido de uno de los padres procesaban a los dos. Entonces, ¿por qué procesaban a los dos? Cuando en realidad solo deberían de procesar al que incumplió el deber de cuidado que las circunstancias y condiciones personales en ese momento le imponían. Sí. Con el anterior concepto de culpa actúa imprudencialmente el que descuida y hacía una retahíla ahí de hipótesis, ¿no? Pero ahora solo es incumplir un deber de cuidado que las circunstancias y condiciones personales le imponen. No, la otra lámina del... Existe tentativa punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza ejecutando la conducta que debería producirlo u omitiendo. El Código reconoce tanto la acción como la omisión. Antes a esta reforma se hablaba, era otro concepto de tentativa,
era ejecutar actos directamente encaminados a la comisión del delito, ¿no? Era otro concepto de tentativa que no reconocía la omisión. ¿Por qué? Pues porque estábamos bajo otros conceptos y ahora ya acepta la omisión como parte de la tentativa. ¿Por qué? Porque la omisión valorativamente es igual a la acción. Y desde el punto de vista de la tentativa encontramos también una recepción del sistema valorativo o del sistema valorativo de Mesger, de alemana de 1919. Y otro ejemplo, bueno, las circunstancias excluyentes, ¿no? Pero quizá aquí el que nos importe más es el de la fracción 11, realizar la acción u omisión. Otra vez volvemos, ya hay omisiones, bajo un error invencible respecto de alguno de los elementos esenciales que integran la descripción legal, o que por el mismo error, es decir, que también sea invencible, estime el sujeto que es lícita su conducta. Vean ustedes que ya estamos entonces, el código receptó la teoría causal normativa de dolo malo y dolo bueno, y que si hay un error, pues es causa de excluyente de responsabilidad penal, cuando se trata de un error invencible respecto de la descripción legal o respecto de la licitud de la conducta. Es decir, se habla ya de errores de tipo y errores de prohibición. ¿Sí? Después pasamos al artículo 59 bis, que es importantísimo también, que es donde se reconoce que si desconozco la ley, eso me puede beneficiar, pero aquí está muy corto el concepto, porque solo lo sujetó a determinadas circunstancias. Cuando un hecho se realice por error o por ignorancia invencible sobre la existencia de la ley penal o su alcance, en virtud del extremo atraso cultural y el aislamiento social del sujeto, se le podrá imponer hasta una cuarta parte de la pena correspondiente. ¿Qué es lo importante de esto? Que en materia de desconocimiento de la ley penal, que pertenece a la culpabilidad, yo puedo, si por un error invencible desconozco la existencia de la ley, me va a dar lugar a la excluyente del delito que veíamos del artículo 15 de la anterior lámina, porque desconozco la licitud. Pero si se trata de esto, se le puede imponer hasta la cuarta parte. ¿Qué sucede aquí? Que en tratándose del desconocimiento de la ley por esas circunstancias, la culpabilidad es atenuada. Y esto va a ser muy importante porque de hecho prácticamente lo tenemos ahora sí, pero bajo otra estructura. A ver, no sé si hasta aquí se vaya entendiendo porque luego a veces es difícil la comprensión, pero espero que más o menos vayan siguiéndome en cómo es que hay un sistema de Franz von Liszt, hay un sistema de Mesger o valorativo, que el anterior sistema, el primero, el de Franz von Liszt, no lo receptó la legislación mexicana, el otro sí lo receptó la legislación mexicana en la reforma de 1983-84. Solo lo que quiero resaltar es que conociendo cómo es que fue evolucionando la ley penal, podemos darnos cuenta por qué nuestra ley está ahora, como lo vamos a ver a continuación. O sea, cómo comenzó a surgir el error de prohibición, cómo se comenzó a hablar de error de tipo, de error de prohibición, cómo se comenzó a hablar de una tentativa ya con acciones, con omisiones, cómo es que se comenzó a hablar que la acción también es relevante, etcétera, ¿sí? Y que esto nos va a llevar al punto en donde estamos actualmente, ¿sí? Pero solo si conocemos esta parte evolutiva del derecho penal en México es que nos podemos dar cuenta de la relevancia de la dogmática jurídico-penal. De manera que cuando ustedes agarren un libro y vean y digan, a ver, agarro cualquier libro y veo dolo, ¿en dónde lo ubican? ¿Lo ubican en la culpabilidad? ¿O es del sistema de Franz von Liszt o es del sistema valorativo normativista, ¿no? ¿Por qué? Porque de un vistazo ustedes pueden darse cuenta a qué sistema pertenece. Abren un código penal y vean el concepto de dolo. Con ese concepto de dolo ustedes pueden saber si el Código Penal es finalista o es causalista normativo. Del contenido del dolo, cómo trata los errores, cómo trata las causales de justificación,
Sí, pero si conocemos la evolución, podemos inmediatamente conocer también y encontrar un porqué y podemos de una mejor manera exponer nuestros argumentos respecto a si estamos ante un error, si estamos ante un excluyente de inimputabilidad, si estamos ante un excluyente de atipicidad. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente cómo evolucionó y cómo es que llegamos al punto en que tenemos ahorita nuestro sistema penal. Bueno, quizá es muy de sopetón todo esto, pero es importante tratar de ir asimilándolo. Bien, el sistema penal alemán no se quedó en esta construcción de 1919 o del sistema valorativo de que fueron impregnando a todos los elementos del delito, que fueron impregnando una cuestión de valoración. Y entonces viene una corriente en donde Hans Welzel, en 1937-38, saca un libro sobre nuevos elementos del derecho penal y donde dice, a ver, pues, todos los penalistas hasta ahora, haciendo alusión a los del sistema normativo, han trabajado bajo un concepto de conducta que solo es aplicable al derecho penal. Hablan ustedes de una conducta, de una omisión, que esa omisión puede producir un resultado, que la otra también puede producir un resultado, es un hacer voluntario o un no hacer voluntario. Y esa conducta es la misma conducta con la que trabajan los psiquiatras, con la que trabajan la sociología, con la que trabaja la economía. ¿Sí, no? Todas las otras ramas trabajan con un concepto de conducta menos los penalistas. La conducta no es lo que ustedes dicen que es conducta. La conducta es una construcción totalmente diferente a lo que ustedes me están diciendo. La conducta humana, la conducta de las personas, dice Welzel, es ejercicio de acción final. ¿Y qué quiso decir Welzel con la conducta es ejercicio de actividad final? Todos, absolutamente todos, nos conducimos por fines. Cualquier movimiento o cualquier omisión en que ustedes incurran es por fines. Lo hacemos en forma autómata en algunos casos, lo hacemos muy consciente en otros, pero siempre nos conducimos por fines. Cuando nosotros nos encargaron un trabajo y queremos hacernos un café en la noche, necesito un café. Se proponen como fin hacerse un café. Ahorita se propusieron como fin estar aquí. Quizás salen de aquí y tienen otro fin. Y de hecho ya lo tienen planeado, a lo mejor a su casa, irse a ver el partido de fútbol. ¿No? Todos nos conducimos por fines. ¿Sí? Yo tengo aquí a lo mejor saco mi mano para tener una mejor exposición corporal y me rijo por fines. Cuando las personas se rigen por fines, todo su conducta es porque se representó un fin y lo va a ejecutar. Por eso, dice Welzel, la conducta humana es ejercicio de actividad final. Todo lo hacemos por fines. Absolutamente todas las conductas. ¿Sí? Dice, ¿y esto por qué sucede? Bueno, espérenme. Dice, cuando nosotros nos proponemos fines, planteamos nuestra mente hacia el futuro, hacia el fin que perseguimos. Y después decimos, ¿pero qué necesito para lograr ese fin? En una actividad de regreso, así le llama, en una actividad de regreso,
Dice, bueno, ya me fui al fin y ahora me regreso para seleccionar los medios para llegar a ese fin. Yo quiero un café. Esa es mi finalidad. Ay, pero ¿qué necesito? En una acción de retroceso psicológica, me regreso y digo, pues necesito ir, prender la estufa, poner el agua, tener café, tener azúcar. Si no tengo azúcar, voy corriendo a la tienda. No tengo café, a lo mejor también voy corriendo a la tienda, prendo la estufa, pongo el agua, caliento, pongo el café y lo disuelvo. Mi finalidad es hacerme un café. Pero en un retroceso selecciono los medios o lo que necesito para hacerme ese café. Y cuando selecciono esos medios y el fin, puedo también representarme efectos concomitantes. Y puedo decir, pero si dejo la estufa prendida mientras voy por el azúcar, pues a lo mejor pasa algo, ¿no? Es un efecto concomitante de este proceso de finalidad que tengo de hacer el café. A lo mejor se quema la cocina, quizá viene un niño y toca la estufa caliente, etcétera. Muchas cuestiones de efectos concomitantes. Y entonces Belcel dice, la conducta comprende la finalidad, los medios y los efectos concomitantes. Si eso lo trasladamos al derecho penal, ¿qué resulta? Que si quiero matar a alguien, es mi finalidad. Y me regreso y digo, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, pues lo puedo hacer apretándole el pescuezo, ese sería mi medio, pero puede ser, digo, no, es como que me va a dar miedo a la mera hora, no voy a ser capaz. Pero ¿qué tal si arrojo una granada mejor en su casa? Ese será el medio. Y dice, pero si arrojo una granada al domicilio donde está a la persona que quiero matar, pues hay efectos concomitantes. Voy a dañar la casa, puede ser que esté otra persona en la casa y también la voy a matar. Entonces Belcel dice, en materia penal, ilícito puede ser el fin, ilícito puede ser el medio o ilícito inclusive puede ser el efecto concomitante. Mi finalidad es, terminando esta clase, irme al estadio a ver el partido de fútbol. Es un fin lícito. Pero como vamos a salir a las 8 y el partido va a empezar a las 8, yo voy a ir muy rápido. El medio que selecciono de manejar rápido es incumplir un deber de cuidado. Y yo digo, pero si voy rápido puedo chocar. Es un efecto concomitante. Allí el ilícito es el efecto concomitante. Entonces, puede ser que en ocasiones el fin sea lícito, pero el medio sea ilícito. O el efecto concomitante sea ilícito. Se pueden hacer todas las combinaciones. Cuando nosotros nos representamos un fin, necesariamente ese fin es doloso. ¿Sí? El fin siempre es doloso. Pero los medios o la ejecución de los medios o el efecto concomitante no necesariamente implica un dolo directo. O puede ser un dolo eventual o puede ser una conducta culposa. ¿Sí? Como que están pues muy hilado, ¿no? Lo que dice Belcel, ¿no? Entonces, si la conducta implica fines siempre intencionales, siempre dolosos, pero en un retroceso selecciono los medios y al ejecutar los medios, ello puede ser también algo doloso o puede ser culposo en cuanto al resultado. O el efecto concomitante que puede surgir también puede ser a veces con dolo eventual o a veces puede ser doloso o a veces hasta puede ser un caso fortuito. ¿Ok? Dice Belcel, esto es en razón de que el ser humano tiene la capacidad de prever dentro de ciertos límites el acontecer causal y manejar él mismo ese acontecer causal. Yo me fijo fines y elijo medios. Y cuando ejecuto esos medios, yo voy desarrollando ese causalismo que voy ejecutando con la conducta para lograr mis fines. ¿Qué surge de aquí? Dos consecuencias importantísimas. Una, si el fin que se propone la persona es doloso, el dolo necesariamente tiene que pertenecer a la conducta. ¿Qué carajos tiene que estar haciendo? En la culpabilidad. Vamos a traérnoslo entonces, el dolo.
a la tipicidad, porque es en donde está la conducta. ¿Sí? Y por otra parte, si el hombre tiene dentro de ciertos límites la capacidad de manejar el acontecer causal en estos medios y efectos concomitantes, surge la teoría del dominio del hecho de la autoría. Porque yo tengo la capacidad de manejar el acontecer causal, entonces yo puedo manejar a mi antojo la ejecución de un hecho. Y por tanto, cuando tengo esa capacidad de manejar el acontecer causal, pues soy amo y señor de ese hecho y por tanto surge la teoría del dominio del hecho. ¿Sí? Pues pasamos al siguiente. Entonces, Hans Belzel dice, resumen, Hans Belzel dice, la conducta humana es ejercicio de actividad final y en el ámbito subjetivo se propone fines y en una actividad de regreso selecciona medios y considera los efectos concomitantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las personas conocen dentro de ciertos límites el acontecer causal. Ahí está tapado ahorita por esto, pero ahí está. Cuando se propone fines y dirige su actividad, y entonces tiene un ámbito objetivo y un ámbito subjetivo y un ámbito objetivo, cuando ejecuta la conducta en el mundo real. Esta estructura o este concepto de conducta final, por eso se le llama teoría final de acción, esta estructura de la conducta de Hans Belzel es lo que va a dar pauta a todo el finalismo y a la estructura del delito conforme lo tenemos actualmente como teoría final de acción. A ver, ¿qué efectos tenemos para efectos de la estructura del delito? Y aquí sí ya prácticamente lo que estamos comenzando a decir es prácticamente lo que tenemos en nuestros códigos. 1. Dice Belzel, si conforme a la naturaleza de la conducta, como ya la explicamos, el fin o inclusive los medios o inclusive hasta el efecto concomitante es doloso, el dolo que anteriormente lo teníamos en la culpabilidad, no lo vamos a traer a la tipicidad, porque es parte de la conducta. Pero quiero que pongan atención en esto. El dolo, porque es parte de la conducta, solo se trae Belzel el dolo natural, que es conocer el tipo objetivo. ¿Recuerdan ustedes que habíamos dividido dolo natural y dolo malo? El dolo malo, que es conocer que estoy cometiendo un delito, eso se sigue quedando en la culpabilidad. ¿Por qué? Porque es parte de la reprochabilidad penal, no es parte de la conducta. Entonces, mucho cuidado, cuando hablemos de dolo, cuando hagamos un argumento de dolo, no podemos decir, es que actuó dolosamente porque quiso cometer el homicidio sabiendo que eso era delito. No podemos decir que el dolo es conociendo que era delito, porque si decimos que era conociendo que era delito, estamos en el sistema anterior, en el sistema causal valorativo de Mesger. Actuamos dolosamente si conocemos los elementos descriptivos y normativos, ¿sí? Nada más. Recuerden ustedes, el dolo malo se quedó en la culpabilidad. ¿Qué trajo Belzel del dolo de la culpabilidad a la tipicidad? Solo se trajo el dolo natural, ¿sí? Es importante entonces la diferencia entre un dolo malo y un dolo natural. Por eso es que actualmente, de hecho, está estructurada de esta manera la tipicidad. Entonces, la tipicidad la va a dividir Belzel en un tipo objetivo y en un tipo subjetivo. El tipo objetivo va a comprender los elementos descriptivos y los elementos normativos. Estos divididos en juicios, creo que ahí también, bueno, en juicios jurídicos y en juicios culturales. Si no se da
algún elemento descriptivo, si no se da algún elemento normativo, lo que vamos a tener es una atipicidad. Pero la tipicidad no tan solo es como en el anterior sistema, o como recuerden ustedes, la tipicidad con el primer sistema, con Franz von Liszt, solamente era estos elementos descriptivos. Con el siguiente sistema, el tipo objetivo era descriptivos y normativos. Pero ahora le agregamos un tipo subjetivo, que está comprendido por el dolo natural, es decir, conocer estos elementos del tipo objetivo. Si yo no conozco estos elementos del tipo descriptivo y normativo por un error invencible, pues da lugar a una atipicidad. Eso es claro. Si el error es vencible, puede dar lugar a una atipicidad o bien a un actuar, no, ¿cómo doloso? Ahí está mal, a un actuar culposo, ¿sí? A un actuar culposo. Es parte importante esto de el error derivado del dolo natural, ¿ok? La culpa, pues sigue siendo el incumplimiento de un deber de cuidado, pero el caso fortuito ya no está también en la culpabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros cometemos un hecho en caso fortuito cuando, cumpliendo con todo nuestro deber de cuidado, y de todas maneras producimos un resultado. Es decir, es el aspecto negativo de la culpa o del actuar culposo. Por eso es que cuando nosotros cometemos un hecho cumpliendo con un deber de cuidado, estaríamos ante un caso fortuito. Que este caso fortuito, recuerden ustedes que estaba en la culpabilidad. Pero como en razón del concepto de conducta que estableció Belzel, con sus fines, medios y efectos concomitantes, la culpa pertenece ahora también al tipo subjetivo y, por tanto, a la tipicidad. ¿Ok? Los elementos subjetivos específicos, ya desde el anterior sistema, desde el sistema de Mesger, había tenido elementos subjetivos específicos y si no se dan estos elementos subjetivos específicos, puede dar una atipicidad o puede darse otra figura típica. ¿Sí? Por ejemplo, si no se da el de que con fines de vender droga la posea, si no se da esa finalidad, se puede dar pues, la figura de una posesión simple. Pero en ocasiones es al que prive de la libertad a otro con el ánimo de pedir rescate, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues se puede dar también una privación de la libertad atenuado, ¿no? Hay algunas privaciones muy leves, ¿no? Pero hay en algunas ocasiones en que el elemento subjetivo no tiene la construcción de un tipo base o de un tipo referencia, y si no se da ese elemento subjetivo, habrá una atipicidad. Pero vean ustedes cómo de una tipicidad chiquitita que solo comprendía esto en el caso de Franz von Liszt, con solo los elementos descriptivos, pues ya nos llenamos una tipicidad pues sumamente choncha, ¿no? Ya no es cualquier cosa la tipicidad, ya tenemos realmente un mundo de conocimiento aquí de la tipicidad. Ahora, la antijuridicidad valorada o subjetivizada. Supongamos, y ponen este ejemplo en la doctrina. Estoy, bueno, como están allá en Alemania, estoy ahí en un pub y de pronto entra un sujeto al que yo quiero matar. Y pues ahí estamos, tomando nuestra copa cada quien y viéndonos nada más así feo, ¿no? Así, y de pronto yo le disparo y lo mato. Pero resulta que en ese momento él iba a sacar su pistola y me iba a matar también. ¿Hay legítima defensa o no? Decimos, bueno, si nos vamos al anterior sistema con Franz von Liszt, diríamos que sí, porque solamente es confrontar el hecho con el derecho. Hay legítima defensa. Pero si nosotros lo analizamos acá, diríamos no, porque la legítima defensa implica un sentimiento de defensa. Y ahí yo no me estaba defendiendo subjetivamente, yo lo que quería es matarlo. Que resultó que sí lo maté cuando él me iba a matar, bueno, es otra cosa, pero yo actué con dolo de matar, no con un ánimo de defenderme. Entonces, a cada una de las
de las causas de antijuridicidad, se les va, indudablemente, se les va introduciendo cuestiones también de carácter subjetivo. Se hace esta división importantísima del estado de necesidad. El estado de necesidad se divide en un estado de necesidad justificante y en un estado de necesidad disculpante. Hay estado de necesidad justificante cuando salvo un bien jurídico de menor, cuando lesiono un bien jurídico de menor entidad para salvar uno de mayor entidad. Pero ¿qué pasa si los bienes jurídicos son iguales? ¿Sí? Yo tengo que siempre pongo casos así muy feos y hasta creo que ya debo comenzar a cambiarlos, ¿no? Pero a veces son muy ejemplificativos, ¿no? Tengo que salvar, están dos chamacos ahogándose y están bajo mi guarda. Solamente puedo salvar a uno. Salvo a uno. ¿Qué pasa con el otro? Habría una causa de justificación, diríamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la causa de justificación, estado de necesidad justificante, requiere que el bien jurídico que salve sea el bien jurídico que lesione sea de menor que el que voy a salvar. Pero, ¿me será reprochable eso? Decimos, pues no, porque las circunstancias y condiciones personales solamente me permitían salvar a uno. Entonces, respecto del otro, podría haber en este caso, bueno, viene un estado, ahorita lo vamos a ver, que está aquí en la no exigibilidad, pero vendría un estado de necesidad disculpante. Entonces, vean ustedes esta división que se produce también con relación al estado de necesidad, y hablamos de un estado de necesidad disculpante y un estado de necesidad justificante, atendiendo a ¿qué? A una valoración de los bienes jurídicos en conflicto en ese momento, ¿sí? ¿Qué pasa entonces con la culpabilidad? La culpabilidad la seguimos manteniendo como un juicio de reproche, con una imputabilidad como un elemento propio de la culpabilidad. Es decir, solo puedo reprocharle a alguien si es imputable. Si no es imputable, no puedo reprocharle penalmente. Ya cuando veamos en la próxima clase en específico la imputabilidad, vamos a ver los problemas de la imputabilidad, que no son menores, más bien son muy complicados. Y entonces surge que el dolo, que ya no está acá, ¿sí? Que el dolo ya no lo llevamos, pero solo nos llevamos el dolo natural, y ahora solo nos quedamos con lo que anteriormente denominábamos dolo malo, pero ya no lo podemos llamar dolo, porque si no entonces nos hacemos bolas, ¿no? Entonces, el nombre que se le pone es conocimiento o conciencia de la antijuridicidad. ¿Sí? ¿Y qué es? ¿Qué es conocer la antijuridicidad o conciencia de la antijuridicidad? Conocer la ley penal y su alcance y saber que no estamos amparados por una causa de licitud. Si nosotros desconocemos la ley por un error de prohibición invencible, se le llama error de prohibición directo, cuando lo que desconocemos es la ley o su alcance. Cuando nosotros creemos que nos ampara una causa de licitud, hablamos de un error de prohibición, hablamos de un error de prohibición indirecto. Si los errores son invencibles, se anula la reprochabilidad, se anula la culpabilidad, es un excluyente del delito total. Pero si el error es vencible, el reproche es atenuado. Le voy a imponer una pena bajita, le voy a atenuar la pena, porque pudiste haber hecho más para adecuar tu conducta hacia los postulados jurídicos. No lo hiciste por un error que debiste de haber salido o tuviste la posibilidad de salir de ese error, te voy a castigar levemente. ¿Sí? Vean ustedes la diferencia entonces en el error vencible, pero ahora de tipo que se da una atipicidad
o se da al actuar, aquí dijimos que estamos mal, atipicidad o actuar culposo, y acá es el dolo sigue estando vigente, solo que te voy a reprochar con una pena atenuada. ¿Sí? Entonces, esto, o por lo menos este cuadro, ya es muy similar, si no es que ya igual, a lo que tenemos hoy en día en nuestras leyes. Entonces, ¿es comprensible esto? Sí, ¿no? ¿O como que no? Como que si nos hacen un examen ya de esto, ya lo podemos pasar. Yo creo que sí, ¿no? Con cuadro en mano, ¿no? Con cuadro en mano yo creo que sí lo podríamos pasar, ¿no? O sea, el punto es que tengan una referencia del cuadro y de las consecuencias y de cómo es que a través de la evolución de la dogmática jurídico-penal llegamos a esto. Por eso ahora ya vamos o tenemos, comprendemos por qué hablamos de un error de tipo, por qué hablamos de un error de prohibición, qué comprende el error de prohibición, etcétera. Si comprendemos este cuadro y cómo llegó Belcel a esto, cómo llegamos a esto, las siguientes dos clases que vamos a hablar ya propiamente de los elementos, se facilita demasiado. A ver, preguntas hasta ahorita. Ay, nadie, qué bueno. Bueno, entonces, digamos que queda de un 75% para arriba explicado esto. ¿Es comprensible? O a ver, ¿o en dónde quieren que le demos una pisada? Maestro, en el actual culposo, donde se establece la descripción que debe de haber una violación a un deber de cuidado, no resulta subjetivo o valorativo subjetivo la imposición de esa sanción penal cuando no está establecido el alcance de ese deber de cuidado, o lo deberíamos delimitar a una disposición normativa, aunque sea de menor jerarquía, por ejemplo un reglamento que nos podría limitar el actuar Sí. de las personas. Lo vamos a ver cuando vemos el delito culposo. Pero, a ver, en adelanto. El actuar culposo, estamos aquí, que es incumplir un deber de cuidado. Todos los tipos penales culposos son tipos abiertos. Y habíamos dicho en la primera clase que un tipo abierto era aquel en que se encomienda al juez el que lo cierre, ¿sí? Que acabe con la materia de prohibición y que a veces esto puede ser inconstitucional. En tratándose del delito culposo es, desde un punto de vista natural, jurídicamente es imposible que el código o que el legislador prevea todos los supuestos en que podemos incumplir un deber de cuidado y que se afecte un bien jurídico. Sí. No podría el legislador decir, si vas en un museo y mueves el codo y rompes ahí un jarrón de la dinastía de no sé qué, o sea, no podría el código estar diciendo eso. Si vas a ponerte un café y dejas la llave abierta del gas y llegó un niño y puso la mano y se quemó, o sea, no podríamos hacer eso, legislativamente sería imposible. Se deja al juez que cierre esta materia de prohibición, de incumplimiento de deber de cuidado, que las circunstancias y condiciones personales le imponen. En ocasiones, las resoluciones se emiten basándose mucho en reglamentos, ¿sí? Y dicen, no, pues esquiva a exceso de velocidad. Sí. Bueno, no es tanto que porque el reglamento lo diga. El incumplimiento de deber de cuidado es porque ibas a una velocidad tal que si se te representara un peligro, no lo ibas a evitar. ¿Sí? Ese es el incumplir un deber de cuidado. Tan es así que si, por ejemplo, el límite de velocidad son 80 kilómetros por hora y voy a 100 kilómetros por hora y tengo un percance, pero quien se pasó el alto fue el otro,
aún con mi exceso de velocidad, el culpable es el otro. Entonces, vean ustedes que el incumplir un deber de cuidado tiene, pues, obviamente, eso es muy complicado, pero no siempre ni necesariamente deriva del incumplir un reglamento. Nos puede servir como referencia muchas veces, pero no en todos los casos. Por eso, inclusive, lo vamos a ver, pero hay muchas situaciones en que no se da la comisión culposa, aun cuando nosotros nos representamos, y esto normalmente es a través de periciales, nos representamos que la persona, ¿qué habría pasado si la persona hubiera cumplido con el deber? Y si los peritos dicen, aun cuando hubiera cumplido con el deber, de todas maneras el resultado se hubiera producido. Y eso pone de manifiesto mucho con los accidentes de tránsito. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera ido a la velocidad normal? ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si yo no me hubiera pasado el alto, ¿no? Cosas así. O, ¿qué hubiera pasado si no me hubiera pasado el alto de allá, 2 cuadras atrás, y el accidente ocurrió aquí? Entonces, el deber de cuidado, como sustento del actuar culposo, es de acuerdo a las condiciones y circunstancias personales que se le imponen. Inclusive, si nosotros atropellamos a alguien, ¿sí? Y decimos, bueno, pues es que lo atropellaste, bueno, pues no pude evitarlo, ¿no? Pero ¿qué tal que el que iba manejando era Checo Pérez? Y Checo Pérez dice, pues es que no lo pude evitar. Checo Pérez, no me digas eso, por Dios. ¿Sí, no? Por eso es de las circunstancias y condiciones personales. El reglamento o los reglamentos en ocasiones nos pueden ayudar porque se toman referencias, porque el reglamento ya de por sí implica incumplir un deber de cuidado cuando alteramos ese reglamento. Lo que tenemos que ver es si ese incumplir de deber de cuidado conforme al reglamento es el que se concretó en el resultado. Y eso lo vamos a ver cuando veamos imputación objetiva, que también es otro tema importante. Pero lo dejamos como entre paréntesis, ¿sí? Bueno, entonces, ¿está medianamente comprensible este cuadro? Conste. A ver, entonces tenemos sistema final de acción. ¿Ha repercutido en nuestro sistema legal el sistema final de acción? Bueno, académicamente tenemos ahí al doctor Moisés Moreno, Olga Islas y Elpidio Ramírez, que hicieron un modelo lógico de derecho penal, pero en realidad es finalismo, solo que lo hicieron desde un punto de vista lógico, porque la doctora se metió mucho en esto de la lógica, hizo un doctorado ahí en la propia UNAM de la lógica matemática y lo aplicó al derecho penal. Por eso se nos complica a nosotros mucho hablar de matemáticas en derecho penal y por tanto no tuvo mucha repercusión académicamente porque nadie le entendimos. Pero el doctor Moisés tiene 2 libros muy buenos de política criminal y dogmática penal. Sería bueno que le echaran una revisada. Últimamente Miguel Ontiveros y no tenemos realmente mucha literatura sobre finalismo a nivel nacional. A nivel internacional tenemos, basta, pero aquí internamente no tenemos mucho. Después, a ver, legislativamente, ¿qué es lo que nos interesa ahora, a partir de este momento? El Código Penal Federal, recuerden ustedes que el Código Penal Federal se había reformado en 1983, 1984 para adoptar el sistema causal valorativo, dijimos, ¿ok? En 1994 tiene una nueva reforma. Esta reforma surge en razón de que en septiembre de 1993, la Constitución se reformó en sus artículos 16 y 19, relativos a la orden de aprehensión y al auto de formar prisión. Y se exigió como elementos esenciales para decretar una orden de aprehensión o un auto de formar prisión que se demostraran los elementos típicos y la probable responsabilidad. Cuando se introdujo el elementos típicos, causó una revolución todo esto. No sé si a algunos de ustedes les tocó esa reforma, a los que ya tenemos un poco más de edad nos tocó esa reforma.
pero fue toda una revolución. Y tenemos entonces que el Código Federal de Procedimientos Penales, en el artículo 168, nos dijo qué debía de entenderse por elementos típicos, qué debía de entenderse por probable responsabilidad. El Código Penal Federal, por su parte, se reformaron esencialmente estos artículos 7, 8, 9, 15 en estas fracciones y el 66 para receptar la teoría final de acción. Fue una reforma integral. Integral porque se reformó la Constitución, se reformó el Código Federal de Procedimientos Penales y se reformó el Código Penal Federal. Y en base a esta reforma fuimos finalistas durante un tiempo. No gustó. No gustó, sobre todo en las fiscalías, porque se les obligaba a acreditar, a demostrar, ¿sí?, a probar los elementos típicos. Y esta era una carga procesal muy fuerte, ¿sí?, muy fuerte. El otro problema fue la renuencia desde el punto de vista académico, desde el punto de vista jurisdiccional. En los tribunales no gustaba cambiar nuestros formatos, donde ya teníamos estructurado pues cómo hacer una sentencia, cómo hacer un auto de formar prisión conforme al otro sistema, y se nos complicaba hacer un nuevo formato. Eso era entre renuencia, entre pereza y entre, no, eso yo no lo quiero. Eso a mí no. Aquí la teoría, a mí no me digan nada. A ver, échame el asunto y yo prácticamente lo resuelvo, a ver si es delito o no es delito. Yo te lo resuelvo, pero no me digas de teoría. Entonces todo eso pues propició que desde el punto de vista procesal, en la Constitución Federal, ya no, es que aquí lo teníamos en unos cuadros, pero le dije aquí le dije a Rubén que los quitara porque ya se veía muy cargado todo esto. Pero en 1999 se reformó nuevamente la Constitución en el artículo 16, el artículo 19, y en vez de hablar de elementos típicos, se habló otra vez de cuerpo del delito. O sea, regresamos. Y se reformó el artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales para establecer otra vez el concepto de cuerpo del delito y quitarnos los elementos típicos. Pero, algo importante, el Código Penal Federal no se reformó. Es decir, la reforma de 1999 a la Constitución y al Código Federal de Procedimientos Penales no afectó al Código Penal Federal. Por eso es que desde 1994, desde el punto de vista del derecho penal sustantivo del Código Penal Federal, somos finalistas. Desde el punto de vista de la Constitución y del Código Federal de Procedimientos Penales, fuimos finalistas de 1994 a 1999. Después de 99 hasta 2008 fuimos otra vez causalistas con el concepto de cuerpo del delito. ¿Ok? Es el impacto desde un punto de vista legislativo. Pero, a ver, vamos a ver por qué efectivamente el legislador receptó el finalismo. Y esto lo vamos a ver principalmente. Tienes el artículo 168. Ponlo. ¿Qué decía el artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales en su reforma en 1993 de diciembre, con efectos a partir de 1994? Pues el Ministerio Público va a acreditar todo esto y dichos elementos, es decir, los elementos típicos son la existencia de la correspondiente acción o omisión o de la lesión en su caso del peligro a que ha sido expuesto el bien jurídico. A destacar, acción u omisión. La forma de intervención de los sujetos activos. Como vamos a ver después cuando veamos, esa será en la clase del jueves, el tema de autoría y participación Belcel lo pone a nivel tipicidad. ¿Sí? A nivel tipicidad. Porque la conducta, así como es dolosa, también tenemos que atribuírsela a una persona. Y por eso la autoría y participación la pone a nivel tipicidad y por eso aquí la tenemos a nivel tipicidad, como elementos típicos. La realización dolosa o culposa.
¿A dónde pertenece el dolo y la culpa? A la tipicidad con el sistema final de acción. Asimismo se acreditarán, vienen todos los elementos descriptivos del tipo penal. Las cualidades del sujeto, el resultado y su atribución, objeto material, medios, circunstancias. Importante, elementos normativos, ¿no? Elementos subjetivos específicos y las demás circunstancias, que eso es algo muy clásico de nuestro legislador, ¿no? Por si se me olvidó algo, pues ahí lo tenemos, ¿no? Y vean ustedes, para resolver sobre la probable responsabilidad, vamos a ver que no exista o que no esté acreditada algo relacionada con una causa de licitud, es decir, de la antijuridicidad o de la culpabilidad. Vean ustedes cómo, en términos procesales, la teoría final de acción quedó plasmada en el artículo 168. Es muy claro, tener el dolo ahí, tener la culpa ahí, tener los elementos normativos ahí, tener la forma de intervención de los sujetos a nivel tipicidad es algo muy, muy característico de Hans Belzel, de manera que es muy claro la recepción de la teoría final de acción a nivel procesal. Ahora, nos regresamos a la lámina que veíamos hace un momento. Ahí. En el artículo séptimo se prevé por vez primera la atribución de resultado a las conductas omisivas, es decir, los delitos de comisión por omisión, que eso también es algo muy propio de Hans Belzel. En el artículo octavo, ese no lo tenemos, pero como no ha cambiado, es el mismo. Es que los lentes es un problema, si me los quito no los veo a ustedes, pero si me los pongo pues no puedo leer. Vean ustedes, artículo 9, obra dolosamente, es el texto que tenemos actualmente, porque decíamos que a nivel de derecho penal sustantivo del Código Penal, seguimos igual desde 1994, seguimos siendo finalistas en materia de derecho penal sustantivo. Obra dolosamente, dice el artículo 9, el que conociendo los elementos del tipo penal, es decir, el dolo natural, o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepte el resultado descrito por la ley. Vean ustedes que ya no es como en la reforma del 83 que decía el resultado prohibido por la ley. Le quitó lo de prohibición. ¿Por qué? Porque ya no es un dolo malo, ya nada más es un dolo natural. Conocer y querer o aceptar. Un dolo natural, propio del finalismo. Obra culposamente el que produce un resultado típico que no previó siendo previsible o creyó que no se iba a dar tal, en virtud de la violación a un deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales. Se mantiene esta situación. Vemos después también el artículo, ¿cuál dice ahí? Ayúdenme. El 15. Vean ustedes, el 15 es importante en materia de errores. Artículo 15, fracción octava. Ese es un excluyente del delito, que para empezar ya hablamos de excluyentes del delito, ya no son excluyentes de responsabilidad como en la anterior terminología legislativa. Ahora hablamos de excluyentes del delito y el delito se excluye, fracción octava, cuando se realice la acción o la omisión bajo un error invencible. Sobre alguno de los elementos esenciales que integran el tipo penal. Es decir, estamos hablando de un error de tipo derivado del dolo natural. ¿Sí? O B, respecto de la ilicitud de la conducta, es decir, del dolo malo que está en la culpabilidad. Respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la existencia de la ley o del alcance de la misma, o porque crea que su conducta está justificada. Es decir, se prevé el error de prohibición directo, desconocimiento de la ley o de su alcance, y el error de prohibición indirecto, que creo yo que está justificada o que hay una causa de licitud a mi favor, propio del finalismo, y todavía más.
si los errores a que se refieren los incisos anteriores son vencibles, estará lo dispuesto en el artículo 66. Y ya de modo nos pasamos al artículo 66, y el 66 dice: en caso de que el error a que se refiere al inciso A, es decir, error de tipo derivado del dolo natural, sea vencible, se impondrá la punibilidad del delito culposo si ese hecho admite dicha forma de realización, lo que habíamos dicho del finalismo, que si el error es vencible, el error de tipo, y puede dar lugar a una culpa porque el resultado se produjo por incumplir un deber de cuidado, pues se va a aplicar esa figura. Si no hay esa figura culposa conforme a los números clausos que tenemos en el código, pues será una tipicidad total. Y dice el código: si el error vencible es el previsto en el artículo B, en el inciso B, es decir, el error de prohibición, la pena será hasta de una tercera parte. Recuerden ustedes que el error de prohibición es en la culpabilidad, en la reprochabilidad. Incurriste en error vencible, te voy a seguir reprochando, solo que atenuado. ¿Y en qué consiste esa atenuación? En que la pena será hasta de una tercera parte de la pena que correspondería si no hubiera incidido este error de prohibición. Entonces, vean ustedes cómo es que a nivel del Código Penal Federal seguimos siendo finalistas desde 1994, a nivel procesal lo fuimos finalistas desde 1994 hasta 1999, pero resulta que en 2008 se reforma la Constitución y se implementa un sistema, como ya lo tenemos ahora, un sistema acusatorio y oral. Y se reforma desde el punto de vista constitucional el artículo 16 y el 19 para determinar como elementos esenciales para decretar una orden de aprehensión o un auto de vinculación a proceso un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió. Bueno, así lo utiliza la Constitución, indiciado. Tampoco hay que pedirle tantas exactitudes al legislador, no tendría que haber dicho indiciado, pero bueno, es una terminología ahí ya caduca, pero la probabilidad de que el indiciado lo cometió. Y con ello, o con base en esto, y en toda la reforma de la Constitución, es que se promulga el Código Nacional de Procedimientos Penales en marzo de 2014. Ahora, así como en 1994 el Código Federal de Procedimientos Penales, en el artículo 168 receptó el finalismo, pero que después volvió a cuerpo del delito, ahora con el Código Nacional de Procedimientos Penales podríamos decir, la pregunta es, ¿el Código Nacional de Procedimientos Penales adopta algún sistema como lo adoptó en 1994 el Código Federal de Procedimientos Penales? La respuesta me parece es que sí. Ay, ¿qué hora es? La respuesta es que sí. Y es que sí, porque si ustedes ven los artículos 405 y 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el primero es relativo a la sentencia absolutoria y el segundo es el relativo a la sentencia condenatoria, nos hablan de todos los elementos típicos conforme a la teoría final de acción. Nos hablan del dolo y de la culpa en la tipicidad, nos hablan de la forma de intervención en la tipicidad, nos hablan del error de tipo vencible e invencible que está en la tipicidad, nos hablan del error de prohibición que está en la culpabilidad. Es decir, a partir de la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales, volvemos a ser finalistas desde mi punto de vista, ¿no? Hay algunos que dicen que con la entrada en vigor que nos olvidemos de todo el derecho penal sustantivo, que ahora ya nada más hay que conocer las normas del Código Nacional de Procedimientos Penales, que con eso la libramos. No es cierto. Debemos de conocer mucho y mucho derecho penal sustantivo. ¿Ok? A ver, rapidísimo, porque se nos acabó el tiempo, la bibliografía nada más, ¿no? Les voy a dejar una bibliografía, muy rápido, lo vemos en 2 minutos. Para aquellas personas que ya están muy versadas en el derecho penal sustantivo,
De todas maneras, traje estos siete libros: Franz von Liszt, Edmundo Mesger, Jeschek, Belzel, Roxin, Jacobs y Strattenberg, que son libros que se pueden adquirir aquí en México, no tenemos ningún problema en eso. Para quienes estamos en un nivel medio, es muy importante, por ejemplo, este de Francisco Muñoz Conde, Introducción al Derecho Penal, o el del mismo autor, El Derecho Penal, parte general. El primero es editorial BDF, es Uruguaya, el Tirán Loblanche, de española. El Sainz Cantero, Lecciones de Derecho Penal, editorial Bush, también se puede conseguir fácilmente. Santiago Mirpuig. Luis Jiménez de Azúa, aunque es normativista, pero del sistema causal normativista, pero es un libro precioso. Si algún día pudieran leerlo, sería fabuloso. De Abeledo Perrot. González Rodríguez Mourullo, en español, que también lo podemos comprar. De aquí de Latinoamérica, Juan Bustos Ramírez. Juan Bustos Ramírez tiene muchos libros, ¿no? Pero así como para empezar, Lecciones de Derecho Penal, tiene los 2 tomos, 1 y 2, de editorial Trota. De Zaffaroni, pues también hay muchísimos libros, desde el tratado, que está enorme. Recuerden que Zaffaroni ya después, ahorita en última época, es abolicionista, dice que el derecho penal lo debemos de borrar y que ya olvidemos de todo lo que dijo en sus tratados, ¿no? Pero bueno, como no en México no van a quitar el derecho penal, pues hay que leerlo, ¿no? Entonces, basta con el manual, creo que es una obra muy, muy bonita. De Enrique Bacigalupo, también argentino, nacionalizado español, y ahora creo que es ministro allá de la Corte Española, pero es muy bonito su libro de Derecho Penal. Reyes Echendía tiene estudios sobre imputabilidad y culpabilidad. Reyes Echendía es un gran penalista que estaba como ministro en Colombia cuando el narcotraficante asaltó la Suprema Corte en Colombia y mató a todos los ministros, entre otros era Reyes Echendía. Eduardo Alberto Dona, Derecho Penal, parte general, es argentino, es muy bonito. De México tenemos estos 2 libros del profesor Moisés Moreno, del doctor, creo que son muy buenos ambos. De don Celestino, que también es un poco viejito, pero la verdad es que vale mucho la pena. Y por supuesto de don Mariano Jiménez Huerta, el derecho penal. Ya en temas específicos, por ejemplo, quien quiera saber algo de tentativa, creo que no hay otro libro mejor. Elena Farré Trepat, es muy bueno. Si quieren saber algo de teoría de la imputación, sería bueno empezar con este libro, que son unas líneas básicas. Es un librito muy pequeño de Manuel Cancio Meliá, sobre autoría y participación, pues, Márquez Díaz y García Conyedo, que en realidad toman mucho referencias del libro de autoría y participación de Klaus Roxin. Quien quiera abundar mucho sobre autoría y participación, Klaus Roxin, ¿no? Indudablemente. De hecho, los seguidores de Klaus Roxin, cuando emitió ese libro de autoría y participación, dijeron, ya nadie escriba sobre autoría y participación, ya Roxin lo dijo todo, ¿no? Que, bueno, es una exageración de sus seguidores, pero bueno, así lo dijeron. Y de Francisco Muñoz Conde, El error en derecho penal. Este librito es muy recomendable para esto de los errores que hemos estado comentando. Muy, muy bonito, muy didáctico, muy comprensible, ¿no? Entonces les dejamos eso, los circulamos después con ustedes, bueno, dejamos en el instituto y nos vemos el próximo martes para ya comenzar a hablar de cada uno de los elementos del delito. Pero maestro, una pregunta. Si nos comenta ahorita que estamos retomando la teoría finalista con unas reformas y la teoría finalista señala que la omisión de cuidado únicamente es de realización culposa, entonces tendríamos que descartar la realización dolosa en omisión de cuidado. En omisión de cuidado, no, a ver, en la infracción al deber de cuidado como elemento del delito culposo es de la culpa, no puede ser del dolo, ¿no? Indudablemente. No puede ser doloso, no, indudablemente que no. Pero lo que sí puede, hay que tener cuidado con la terminología, ¿no? Porque en un momento dado pensé que me estabas hablando acerca de cuando tienes la calidad de garante. La calidad de garante puede ser para doloso o para culposo. Ahí es para ambos. Pero lo vamos a abundar cuando veamos el delito culposo el próximo martes. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, vámonos. Gracias.